Somos un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, de segundo año de la carrera de Derecho. Mi grupo está conformado por Bravo Raleski, Agiano Mariani, Gámez María, Gómez Eudimar, González Richer, Vázquez Stephanie, Rodríguez Henry, Martínez Alexander y mi persona Génesis Alayón. El día de hoy les estaremos explicando sobre los poderes del Estado en la Constitución Bolivariana y el poder electoral. Bueno, la República Bolivariana de Venezuela tiene una constitución que recoge el ideario de nuestro libertador Simón Bolívar, al igual que el socialismo bolivariano, el cual es la máxima expresión del humanismo social, al democratizar todas las estructuras del poder del Estado, que se fundamenta en 4 preceptos: unidad, justicia, libertad e igualdad. Cabe resaltar que el sufragio es un elemento fundamental en un Estado democrático. El mismo tiene origen en nuestro país desde el siglo XIX, el cual ha sido objeto de cambios a lo largo de la historia y es lo que hoy se conoce como poder electoral. La soberanía en Venezuela se ejerce a través del sufragio o voto. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el modelo político se basa en una democracia participativa y protagónica. En el siguiente trabajo de investigación lo realizamos de una manera amplia explicando el poder del Estado en la Constitución Bolivariana y el poder electoral, al igual que se definieron y explicaron los poderes públicos con cada una de sus características y las estructuras de los poderes, la relación de los fines del Estado con el poder electoral, al igual que el equilibrio y el control de los poderes y la supremacía constitucional. Para dar inicio al tema, les explicaré sobre los poderes del Estado en la Constitución Bolivariana y el poder electoral. La actual Constitución de Venezuela, aprobada en referéndum el 15 de diciembre del año 1999, establece que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad social, la democracia, la ética y los derechos humanos. Tales términos establecidos en la Constitución se asume una forma de Estado federal descentralizado que se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad, que tiene como fines la protección al ciudadano y su humanidad, para así obtener beneficios generalizados. Para la realización de tales metas se observa como vías de desarrollo la educación y el trabajo. También se establece que la forma de gobierno en Venezuela es presidencialista y que la soberanía la cual reside en el pueblo se puede ejercer de 2 maneras: directamente mediante la Constitución misma y de la ley, o a través del sufragio de los poderes públicos, cuyos componentes quedan sometidos a dicha soberanía popular. El territorio nacional se divide en estados, un distrito capital, dependencias federales y territorios federales. Los estados se organizan en municipios. Las formas de gobierno del Estado se organizan de igual manera entre poder nacional, poder estatal y poder municipal. El Estado de Venezuela se divide en 5 poderes: poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo, poder ciudadano y poder electoral. Mi nombre es Stephanie Vázquez y siguiendo la exposición de mi compañera Génesis Alayón, quiero hablar sobre el Estado venezolano y la división de sus 5 poderes. El primer poder que podemos encontrar allí es el poder legislativo. Este poder está conformado por una asamblea, la cual tiene la autoridad de crear leyes para una entidad política, país y ciudad,
además de administrar el presupuesto del Estado. Seguidamente encontramos lo que sería el Poder Ejecutivo, el cual es un órgano de gobierno que está encargado de ejecutar las decisiones del Poder Legislativo. El Poder Judicial en Venezuela es representado por el Tribunal Supremo de Justicia, el cual viene siendo la máxima representación del Poder Judicial en Venezuela. Este poder controla, de acuerdo a la Constitución, todo lo que tiene que ver con la legalidad de los poderes públicos. ¿Qué es el poder ciudadano? ¿De qué se encarga este poder? El poder ciudadano se ejerce por el Consejo Moral Republicano, integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General de la República. Los órganos que lo ejercen son la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. El poder electoral es el que ejerce o es ejercido por el Consejo Nacional Electoral, el cual tiene como órganos subordinados lo que vendría siendo la Junta Electoral Nacional, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Se puede decir que el Consejo Nacional Electoral tiene como objetivo reglamentar y gestionar los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional. El CNE mantiene, organiza, dirige y supervisa el registro civil y electoral. El sufragio en Venezuela es universal y puede llevarse a cabo o puede ejercerse por los venezolanos a partir de los 18 años. Características de los poderes del Estado. Principalmente nombraré las características del poder legislativo. 1. Es una asamblea donde se libera la estructuración y formulación de leyes de un país. 2. Administra el presupuesto del Estado. 3. Dirige las acciones de gobierno. 4. Sus miembros se conocen con el nombre de legisladores o diputados, dependiendo del país. 5. Las leyes pueden ser debatidas por medio de cámaras legislativas. 6. La cantidad de miembros puede variar de país en país. A continuación, nombraré las características del Poder Ejecutivo. 1. El Poder Ejecutivo suele caracterizarse por ser de naturaleza unipersonal. 2. Quien ocupa el Poder Ejecutivo llega a ser el jefe de gobierno, es decir, la figura representativa, visible y más importante de este poder, quien se encarga de conducir al país y decidir las políticas que se van a adoptar. 3. Si el país posee un sistema político presidencial, el jefe de gobierno también es considerado jefe de Estado y es quien representa al país frente a la comunidad internacional. Ahora nombraré las características del Poder Judicial. 1. Controlar los poderes públicos, especialmente al Poder Ejecutivo. Sirve como defensa para que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no puedan abusar de su poder frente a los indefensos ciudadanos. 2. Hacer la ley, no creándola, sino mediante el uso de la jurisprudencia. 3. Tutelar la supremacía de la Constitución frente al resto del ordenamiento jurídico. Y por último, asignar normas jurídicas para dirimir los conflictos. Ciudadano. Este tiene dos características, que es el poder ciudadano es independiente de los demás poderes públicos, no podrá ser impedido ni coartado en el ejercicio de sus funciones por ninguna autoridad y los órganos que lo integran gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa. Otra característica de los poderes del Estado es el poder electoral, que esta tiene 4 características, las cuales son reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y vacíos que éstas sustenten o contengan, formular su presupuesto, el cual transmitirá directamente ante la Asamblea Nacional y Administrativa autónomamente, emitir directivas vinculantes en materia de financiamiento y publicidad político-electoral y aplicar sanciones cuando no sean acatadas. Y por último, declarar la nulidad total o parcial de las elecciones. Mi nombre es Raleski Bravo y yo voy a continuar desarrollando las funciones de los poderes que hemos venido tratando a lo largo de este trabajo. Primeramente, el Poder Legislativo. Esto es dirigido por una Cámara unida a la Asamblea Nacional, encargada de la formación, discusión y sanción de las leyes federales, las que rigen en el Distrito Capital, las dependencias y los territorios federales.
Se compone por 167 diputados que sirven por 5 años y pueden ser reelegidos. Las atribuciones exactas de un parlamento están contempladas en el ordenamiento jurídico y son custodiadas por el Poder Judicial, quien debe velar porque se cumpla lo prescrito en la Constitución. Así, generalmente, las funciones del Parlamento son las siguientes. Primero, redactar nuevas leyes para atender legalmente las realidades que se vayan produciendo en el país. Continuando, modificar y derogar leyes que hayan quedado obsoletas, que entorpezcan el trabajo del Estado o sean consideradas injustas. Fiscalizar el presupuesto nacional y aprobar o denegar las solicitudes del Ejecutivo al respecto. Elegir las autoridades políticas de otros organismos adscritos al Poder Legislativo, como los comités electorales, o incluso designar a los jueces del Poder Judicial, contando con la venia del Ejecutivo. Interpelar o enjuiciar políticamente a funcionarios del Ejecutivo y del propio Legislativo, en caso de que se considere necesario llevar a cabo algún tipo de investigación, pudiendo además conducir a la destitución del funcionario. Y por último, otorgar permisos o poderes especiales al Ejecutivo ante situaciones determinadas. Continuando con el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo Nacional es ejercido por el Presidente Ejecutivo de la República, Vicepresidente Ejecutivo, ministros y demás funcionarios del gobierno venezolano, según los designios de la Constitución. Las atribuciones del Presidente de la República como máximo órgano del Poder Ejecutivo son: cumplir y hacer cumplir la legislación de Venezuela, nombrar y destituir al Vicepresidente Ejecutivo, así como nombrar y destituir a los ministros. Dirigir las relaciones exteriores de la República, celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales. Dirigir la Fuerza Armada Nacional en su carácter de comandante en jefe, ejercer la suprema autoridad jerárquica de ella y fijar su contingente, declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en la Constitución, administrar la hacienda pública nacional, nombrar y destituir a aquellos funcionarios cuya designación le atribuya la legislación y, por último, convocar y presidir al Consejo de la Defensa de la Nación. Con respecto a el Poder Judicial, podemos decir que este es el encargado de administrar la justicia emanada de los ciudadanos y se imparte en nombre de la República por la autoridad de la ley, constituido por el Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales inferiores que el Congreso establezca. El Poder Judicial es el encargado de sostener la justicia y por ende la paz. Su rol fundamental es garantizar el imperio de la ley, o sea, que todos los casos juzgados se evalúen empleando los mismos criterios jurídicos, aunque tomando en consideración los atenuantes propios del caso. Al cumplir con esas funciones, el Poder Judicial también sirve de ente regulador de los otros dos poderes públicos, impidiéndoles tomar acciones por fuera de la Constitución. En caso de que así lo hiciera, está habilitado para declarar la nulidad de los mismos y exigir la apertura de investigaciones con miras a penalizar a los responsables. Todo lo que requiera de una toma de decisión judicial entra en las funciones del Poder Judicial, desde resolver un conflicto vecinal, determinar el castigo de un ladrón o investigar a un funcionario corrupto, hasta interpretar un artículo de la Constitución para decidir si una ley puede o no ponerse en ejecución. Continuando con el Poder Ciudadano, este es ejercido por el Consejo Moral Republicano, integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la República de Venezuela y el Contralor General de la República. La Defensoría del Pueblo ha estructurado su organización a partir de los siguientes principios. Primeramente, sus funciones centrales están definidas por la Constitución y son vigilancia, defensa y promoción de los derechos humanos como eje del proceso operativo de la Defensoría del Pueblo. El funcionamiento en 3 niveles: nacional, regional y especial.
el fortalecimiento de la acción en materias de especial interés, tales como sectores poblacionales desprotegidos y ambiente. La necesidad de funcionar en forma articulada con su entorno y su actividad debe regirse por los principios de gratuidad, accesibilidad, celeridad, informalidad e impulso de oficio. Todo esto descrito en el artículo 283 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por último, las funciones del poder electoral. Este está constituido y representado por el Consejo Nacional Electoral, con sus siglas CNE, quien se encarga de ser el árbitro a la hora de votar. El poder electoral tiene por función reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y vacíos que éstas susciten o contengan. Formular su presupuesto, el cual tramitará directamente ante la Asamblea Nacional y Administrativa autónomamente. Emitir directivas vinculantes en materia de financiamiento y publicidad político-electorales y aplicar sanciones cuando no sean acatadas. Declarar la nulidad total o parcial de las elecciones. La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos. Organizar las elecciones de sindicatos, gremios, profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley. Asimismo, podrán organizar procesos electorales de otras organizaciones de la sociedad civil o solicitudes de estas, o por orden de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Las corporaciones, entidades y organizaciones aquí referidas cubrirán los costos de los procesos eleccionarios. Mantener, organizar, dirigir y supervisar el registro civil y electoral. Organizar la inscripción y registro de las organizaciones con fines políticos y velar porque éstas cumplan las disposiciones sobre su régimen establecidas en la Constitución y la ley. En especial, decidirá sobre las solicitudes de constitución, renovación y cancelación de las organizaciones con fines políticos, la determinación de sus autoridades legítimas y sus denominaciones, previsiones, colores y símbolos. Controlar, regular e investigar los fondos de financiamiento de las organizaciones con fines políticos. Todo lo que determine la ley. Y por último, podemos decir que los órganos de poder electoral garantizan la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional. Alexander Martínez, y yo le voy a hablar sobre cómo está constituido el poder público nacional en Venezuela. El poder público está constituido por distintas instituciones u organismos, pero principalmente se divide por 5 poderes, los cuales son el legislativo, el electoral, el judicial, el ciudadano y el ejecutivo. Estos están representados de la siguiente manera: el legislativo está representado por la Asamblea Nacional, el ejecutivo por la presidencia y los ministerios, el electoral por el Consejo Nacional Electoral. El ciudadano está constituido por lo que son la Contraloría, la Fiscalía, y el Poder Judicial está constituido principalmente por el Tribunal Supremo de Justicia. A su vez, en el artículo 136 de nuestra Constitución se establece la relación que existe entre el Poder Público Nacional y el Poder Público. El Poder Público está constituido principalmente por órganos estadales, municipales, que van hasta lo que son órganos nacionales y tienen un funcionamiento propio, mientras que el Poder Público Nacional son estos 5 poderes que tienen un trabajo autónomo y se guían siguen lineamientos de manera autónoma, pero siempre basado en lo que está establecido en nuestra Constitución. Mi nombre es Henry Rodríguez y voy a continuar con esta exposición, y mi tema a tratar es relación de los fines del Estado y el poder electoral. El propósito esencial del Estado social y democrático del derecho es la búsqueda de la convivencia a partir del respeto, empezando principalmente por ahí.
y la garantía de los derechos humanos que se cumplan debidamente a nosotros los ciudadanos de esta nación. El poder electoral también es el que se encarga y dirige cualquier tipo de elección, de referéndum, cualquier elección popular de cargos públicos, plebiscitos, etc. Esto se ejerce cuando se necesita realizar un acto en el cual se amerite la opinión popular, y a través del sufragio se realiza esta. También, para continuar, con la creación del poder electoral en esta nación, en Venezuela, se inicia una nueva etapa dentro de la cultura democrática de nuestro país. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra un modelo público basado en una democracia social, una democracia participativa y una democracia protagónica, que tiene como principal objetivo la opinión de nosotros, los ciudadanos principales protagonistas de esta nación. Soy Grichel González. A continuación les hablaré un poco más sobre la relación de los fines del Estado y el poder electoral. La soberanía se ejerce mediante el sufragio, así lo establece el artículo 63 de la Constitución, que dice que el sufragio es un derecho que se ejerce mediante las votaciones libres, universales, directas y secretas. Además, la ley garantizará el principio de la personalidad y del sufragio, que representa la proporcionalidad. Como expansión a un salto cualitativo, se supone el tránsito de la democracia participativa y protagónica. Se crea del poder popular una rama, que es el poder electoral, ejercida por el órgano del Consejo Nacional Electoral, que tiene por objetivo regular el establecimiento de las bases, mecanismos y sistemas para la creación de nuevas ideas u objetivos democráticos. La iniciativa de esta se expresa a través de la implementación de instituciones públicas, de instituciones políticas, como el referéndum, la elección de cargos políticos, la revocación del mandato, la consulta popular, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente. El equilibrio de los poderes. Podría decirse que la democracia, puesto que es la ley en sí, se representa en distintos tipos de gobierno, los cuales son autocráticos, democráticos y dictaduras. Pero la democracia en sí ejerce un tipo de control de poder particular que nos ayuda a entender la forma más moderna de controlar el poder. Y es que su más poderosa herramienta es la descentralización del poder. Ese es el verdadero control. Ya nos hablaba Rousseau de la evolución de los poderes. Dice que estos han evolucionado a lo largo de la historia. Que toca dividir los poderes en uno ejecutivo, que sea la cabeza del Estado, representante máximo, un poder legislativo con representación de todos los sectores para la aprobación y derogación de las leyes, un poder judicial que se encargue de llevar los procesos jurídicos y penales de la nación, y un poder electoral que se encargue de llevar la forma objetiva a los procesos de elecciones de representantes. Por último, un poder ciudadano que vele por la defensa, integridad y protección de los ciudadanos. Es esta descentralización que ocasiona que un poder solape a otro y no pueda surgir uno solo que controle el resto, porque la ley no es lo único que se necesita para controlar los poderes. Por ejemplo, el poder ejecutivo podría ejecutar una política que atente contra algún derecho, y ello diría contrario a los preceptos constitucionales, por lo que el Poder Judicial deberá actuar. Algún ministro podría tener incompetencias en sus funciones y se le podría ser emitido un voto de censura a través del Poder Legislativo. El control del poder político es una institución que explica, comprueba la democratización del poder, cuyas funciones
están racionalmente distribuidas en un Estado constitucional. La conformación del poder es triangular, lo cual significa que es gobierno, parlamento y pueblo. Mi nombre es Eudimar Gómez y yo voy a hablar sobre la supremacía constitucional en Venezuela. La supremacía constitucional es un principio teórico del derecho constitucional que postula originalmente ubicar de forma jerárquica la Constitución, es decir, por encima de todo el ordenamiento jurídico de ese país, considerándola la ley suprema del Estado y fundamento del sistema jurídico. Según cada país, los tratados internacionales ratificados por el país gozan de igual rango o superior a las leyes e inferior a la Constitución. La supremacía tiene su base legal en el artículo 7, donde establece que la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, todas las personas y órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. Luego de haber realizado la presente investigación, podemos llegar a la conclusión que nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siguiendo el ideario de nuestro libertador Simón Bolívar, está basada en su máxima expresión al humanismo social, y este tiene como objetivo el cumplimiento de lo que vendría siendo la democracia, la unidad, la libertad y la igualdad. Tenemos una democracia participativa, representativa, con protagonismo en los partidos políticos, siendo el principal protagonista la sociedad. Un ejemplo claro de esto sería el sufragio, ya que es un derecho que tenemos todos los ciudadanos a partir de los 18 años y este es de manera secreta. En este trabajo hablamos de todos los poderes, pero nos enfocamos un poco más y nos extendemos en lo que vendría siendo el poder electoral. Seguidamente, en el estudio del poder público en Venezuela, pudimos conocer un poco más a profundidad la división de los 5 poderes según la Constitución vigente de 1999. En este encontramos que el poder público en Venezuela está dividido por el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder electoral y el poder ciudadano, siendo este un poder moral. A su vez, pudimos conocer quiénes son los encargados de representar cada poder. En el caso del poder ejecutivo, que es representado por el presidente y los ministros. En el caso del poder legislativo, representado por la Asamblea Nacional. El poder judicial, que está representado por el Tribunal Supremo de Justicia. El poder ciudadano, que vendría siendo representado por la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General. El poder electoral, que está representado por el Consejo Nacional Electoral. Ahora bien, no podemos terminar esta investigación sin resaltar la gran importancia de la distribución de cada poder, ya que gracias a estos hay una mayor autonomía y equilibrio en el país. Por eso es importante que nosotros como estudiantes de Derecho conozcamos las funciones de cada poder, basándose y fundamentándose en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, esta fue todo nuestro trabajo de investigación. Esperemos haya sido de su agrado.